Hola, yo soy Bridget, soy de los Estados Unidos, me encantan los idiomas y hoy será un día totalmente en español. Es difícil porque estoy aprendiendo alemán y español a la vez y tengo que separarlos en mi cabeza. Entonces voy a tratar de pasar un día entero en español y después otro día puedo hacerlo en alemán. Acabo de levantarme, como probablemente se puede ver, estoy en la cocina, me voy a preparar un café, un cappuccino con leche de avena y les invito a acompañarme hoy. No tengo mucho que hacer hoy. Primero tomar café, después leer en español y vamos a ver. Ok, déjanos preparar el café. Café, I know this, yo conozco la palabra ground coffee, moler, molido, café molido. Bueno, déjanos. ¿Tenemos agua? No. Sí, un poquito. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es el verbo? ¿Cuál o qué? No sé. To pour. Nalit. Tengo problemas con verbos de acción como to pour water. Es muy básico, pero ¿cómo se dice? Vierto. Yo vierto agua. ¿Cómo se dice to press? Caliento la leche en el microwave. No pude narrar mis acciones porque no conozco bien las palabras, los verbos de acción. Pero el café me salió perfecto. Para decirles la verdad es que no me siento muy bien hoy. Tengo mucha ansiedad, me siento un poco nerviosa, pero no entiendo ¿por qué? Se siente como hay alguien enojado conmigo o hay algo que olvidé de hacer o se me olvidó de hacer. No sé cuál es correcto. I don't know. Ok, vamos para el sofá para leer en español. Estoy muy contenta porque está lloviendo un poquito. Yo oigo thunder, el trueno. Yo oigo el trueno. Ok, lo que estoy leyendo es el Código Da Vinci. He hecho algunos videos en que leo una página o dos páginas y trato de traducir las páginas a inglés. Pero tuve una epifanía, que es por qué razón invitar el inglés a la situación. Es mucho más útil leer el español y entender en español y continuar. Dejar el inglés afuera. Porque el inglés es un paso extra que no es necesario y confunde las cosas. Estoy ahora en página 52 y yo en este video voy a darles un book report hasta aquí. ¿Qué ha pasado en el libro? ¿De qué se trata? ¿Cómo se dice book report? Un informe del libro. Les voy a dar un informe del libro. Ok, en este libro se trata de un personaje que se llama Robert Langdon. Robert Langdon es profesor de simbología oculta en Harvard, yo creo. Ahora mismo está en París. Durante la noche está durmiendo cuando lo despierta una llamada en su cuarto, su habitación. Y quien está hablando por teléfono es el secretario, recepcionista. Yo creo que fue la recepcionista que le llamó. Y dice, señor Langdon, hay alguien aquí en el hotel que quiere hablar con usted. Y Robert Langdon dice, pero ¿está la madrugada? ¿Qué se puede decir? Ahora mismo no, gracias. Dígale que que regrese otro día. No sé. La recepcionista dice, lo siento, señor, pero el hombre ya está en camino a su cuarto. Entonces Robert Langdon tiene que ir con este muchacho al Museo del Louvre durante la noche para ver qué sucedió y también por qué se necesita Robert Langdon. No sabemos por qué, no sabemos qué está pasando. How was that?
no sé, en 1 hora tengo una llamada con una amiga. Estamos haciendo un intercambio de idiomas. Ella me ayuda con el alemán y yo le estoy ayudando con el español. Y siempre me pongo nerviosa antes de estas llamadas porque tengo miedo de, no sé, enseñarle algo incorrecto, decir algo incorrecto o ser inútil para ella, porque yo sé que cometo muchos errores. Hay muchos detalles o nuances, matices de español que no conozco muy bien y ella siempre tiene buenas preguntas, pero el problema es que no sé la respuesta. Por ejemplo, no sé muy bien cuándo usar recuerdo versus acordarse, no me acuerdo versus no recuerdo. También olvidar versus olvidarse versus se me olvidó. Hay tanto que no sé muy bien. Pero si no es muy serio o grave, somos amigas y es muy divertido hablar con ella, practicar mi español y ayudarle con lo que pueda. Ok, les voy a dejar aquí. Vamos a ver cómo va la llamada. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿No te estás enfocando en los idiomas con la misma intensidad como yo? Por ejemplo, gestern. Ayer. Ayer vi un video de Easy German, Ujú. ¿sí? Pero no es cada día, ¿sí? No veo algo en español o alemán cada día. Pero cuando tengo un clase, sí, yo Una clase. una clase, preparo Preparo para la clase. la Sí. clase. Busco un poquito más en alemán para ti Mm. y para eso yo también veo algo en alemán. Pero tú estás tratando de mejorar tu alemán porque ¿cuál es tu nivel en alemán? ¿C1? Dirías. Sí. C1. Pero creo que no necesito que mejorar, pero que mantener. Sí. Y en los videos de Easy German, por ejemplo, cuando los veas, no sé si se necesita el subjuntivo aquí, pero tú entiendes todo. Sí, no necesito translation. Una traducción o los Traducción. subtitles. Sí. Subtitles, untertitel. A veces, porque la gente tiene diferentes acentos y a veces hablan rápido y por eso necesito Subtítulos. Sí. Hasta luego. Hasta luego, bye. Esto es el libro de ejercicios que estamos usando. Yo voy a poner el enlace en la descripción del video si ustedes les interesen. Eso fue muy divertido y es una buena práctica para mí también. Me gusta hablar con ella. Su nivel de español es muy avanzado. Hay algunas cosas que podemos aprender juntas, como decir algo. Y sí, ahora mi humor, mi estado de humor, ¿cómo se dice? My mood, mi estado de ánimo. Ahora mi estado de ánimo ha mejorado. That's all it takes. Speaking another language for a while puts me in a great mood. Ok, tengo que comer porque me preparé esta tostada con aguacate, pero I took 2 bites. ¿Cómo fue tu día? Mi día, déjame contarte sobre mi día. Bueno, anoche yo tuve una noche tan horrible. Déjame decirte, déjame contarte lo que pasó. Yo estaba tratando de dormir, pero no sé, porque yo tenía mucha ansiedad, como siempre. Entonces yo salí del cuarto para tratar de dormir en el sofá para cambiar mi ambiente. Change this microphone position before I continue. Okay, that looks better. Okay, ni siquiera me podía dormir en el sofá, pero eventualmente me dormí. Tuve sueños tan malos, tan raros, tan extraños. Llegó un momento cuando me desperté y no podía moverme el cuerpo. No podía moverme el cuerpo. Y yo oí
pasos muy rápidos corriendo alrededor del sofá donde yo estaba. Muy rápido, como alguien estaba corriendo. Yo no podía moverme. Estoy escuchando los pasos muy rápidos, como si fuera alguien corriendo y parando al lado del sofá, mirándome para mirar, to like observe me, para observarme. Pero estaba escuchando el ruido de los pasos y tuve tanto miedo. Por fin logré vocalizar un grito. Por fin grité. Tuve que esforzarme a hacer algo para break free, para liberarme del el estado en que estaba. Y pararon los pasos. No había nadie en la sala y sí, tenía mucho miedo porque me sentí como experimentado un haunting. Tuve que mirar en mi teléfono para ver Instagram, para cambiar el cerebro, para dejar de pensar en fantasmas. Hola, ahora estamos preparando la comida. Yo encontré una receta muy fácil en Instagram. Por Instagram, vamos a ver cómo me sale. Sal. Ahora necesitamos mostaza, Dijon mustard, 2 cucharadas. Creo que es cucharada, pero no estoy segura. Estoy echando mostaza. Half a cup, media taza de chicken stock, pero solo tenemos vegetable stock. Y el jugo de un limón. That's it. That's it. Ok, aquí se acaba el video. Yo voy a poner una foto de la comida. Espero que me salga bien. Do you hear that thunder? Oh my God. Es muy escalofriante aquí adentro, muy oscuro y vamos a ver una película de miedo. Muchas gracias por ver este video, por pasar el día conmigo. Espero que hayan gustado y déjenme saber, por favor, si a ustedes les gusta este tipo de video en que hablo otros idiomas durante el día. Creo que esto fue una buena práctica para mí. Tengo que mejorar mucho, por supuesto, pero sí, muchas gracias por ver este video. Please hit subscribe. Helps my channel to grow. Give this video a thumbs up if you liked it. Y nos vemos.